Bueno, hoy vamos a ver el límite de una función. El tema del límite de una función es muy importante en matemáticas y sobre todo en cálculo diferencial porque es el antecedente inmediato para entrar a lo que es las derivadas. Vamos primero a darle una noción intuitiva de límite, es decir, una idea en donde ustedes puedan ver que el límite se aplica no solo en matemáticas, sino en muchos objetos de la vida diaria. Por ejemplo, si tensamos una cuerda, esta va a tener un límite, más allá del cual esta se romperá, como lo muestra aquí la imagen. Los carros, cualquier vehículo, pues tiene un límite de velocidad. Aquí les estoy presentando la imagen de un velocímetro, en donde nos marca hasta 140 km por hora. Después de esa velocidad, el carro ya no, aunque le aceleremos, ya no va a dar mayor velocidad. Por ejemplo, nuestro país tiene sus límites territoriales bien definidos. Al norte, pueden ver ustedes aquí en el mapa, cómo está la línea divisoria con Estados Unidos. Y en el sureste, pues, colindamos con Guatemala y con Belice, y también sus límites están bien definidos. Esto quiere decir que más allá de esos límites, nuestras leyes dejan de ser válidas. La beca Benito Juárez que ustedes cobran, allá en Estados Unidos, o en Guatemala o en Belice, ya no lo podrían cobrar. ¿Okay? Si recuerdan también cuando hicimos las cajitas, partimos de una lámina de cartón de 20 por 30 centímetros y que la fórmula del volumen quedaba definida al multiplicar el largo en este caso, de la caja, que es 30 menos 2x, por el ancho, que es 20 menos 2x, por x. Con esta formulita modelamos todas las cajas que se podían construir a partir de esa lámina de cartulina. Y veíamos, hicimos tablas y gráficas donde tenían diferentes volúmenes. ¿Sí? Aquí recuerden, las cajas que se le doblaban cuadrados pequeños en las esquinas llevaban poco volumen porque quedaban muy bajitas. Conforme aumentaba X, aumentaba el volumen de las cajas porque tenían mejor altura, pero el ancho se iba reduciendo. Hasta llegado el momento que al ir aumentando X, la altura era muy buena, pero el volumen disminuía porque el ancho lo limitaba. Esas cajas también tenían un límite, o sea, se construyeron y había un límite para doblarla en cada esquina para que el volumen fuera máximo. Entonces espero que con esto tengan una idea de lo que es el límite. Ahora vamos a empezar a meternos un poquito más en matemáticas y vamos a hacerlo a través de un ejemplo típico, ¿sí? Que es cómo determinar la fórmula para calcular el área de una circunferencia. Ustedes ya saben la fórmula, pero ¿cómo se obtuvo esa fórmula? Una de las maneras es a través de la teoría de límites. Veamos. Si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Y le inscribo un polígono regular en su interior, inscribirle quiere decir meterle dentro de la circunferencia un polígono regular. En este caso tenemos un hexágono, ¿sí? Y que, si nos damos cuenta, la A significa el apotema, que va del centro de la figura hasta el centro de cualquiera de sus lados. En cambio, para la circunferencia sería el radio, que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. Pero si vemos el polígono, ¿cómo se calcula su área? Pues muy sencillo, el área del polígono es igual al perímetro por el apotema sobre 2. El perímetro es la suma de todos sus lados y el apotema es la línea que ya les expliqué y que viene ahí en la figura. ¿Sí? Entonces aquí esto, la A significa área del polígono, la P perímetro del polígono y la A el apotema. Pero ¿qué sucedería si en lugar de ponerle un hexágono, ahora le pongo una figura de 12 lados, un dodecágono? Me doy cuenta que el área, ¿sí?, del polígono es más aproximada al área de la circunferencia. Y si yo le aumentara más y más lados al polígono, llegaría un momento en que se confundiría. Por eso aquí les escribo, en el límite, el apotema A tenderá al radio, es decir, se aproximará, será igual al radio. Es decir, serán iguales
Y los perímetros también serán iguales, o sea, el perímetro del polígono con el perímetro de la circunferencia. Y como ya sabemos, el perímetro de la circunferencia es 2πr. ¿Recuerdan en la clase cuando les dije cómo se obtenía estos 2πr cuando les expliqué los radianes? Sustituyendo dichos valores en la fórmula de área del polígono, se tiene el área del polígono es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Pero el perímetro es igual a 2πr, entonces lo sustituyo. En lugar de p, ponemos 2πr por el apotema, pero el apotema también sería igual al radio, por eso es por r sobre 2. Aquí nos damos cuenta que los dos, el que está multiplicando en el numerador y el que está abajo en el denominador, los podemos eliminar. Y entonces quedaría que el área del polígono sería pi y r por r me queda r cuadrada. Por lo tanto, podemos concluir que en el límite el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Fórmula que tú ya conoces desde los semestres anteriores. Bien. Ahora vamos a ver el cálculo de límites. Bueno, en el cálculo de límites vamos a ver 3 casos. Y el primer caso, por eso lo pongo aquí, caso 1, es el más sencillo, porque simplemente, fíjense, dice, se sustituye directamente el valor de la función. Y con eso obtenemos el límite. Ejemplo, determinar el límite de la función f de x igual a 3x más 1 cuando x tiende hacia el valor de 2. ¿Sí? Esto es lo que queremos encontrar. Vamos a hacerlo, como se le dice en matemáticas, tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda quiere decir darle valores un poco menores que 2 y por la derecha valores un poco mayor que 2. Aquí les presento una tabla que ya tienen los valores, pero ¿cómo sacamos esos valores? Fíjense, aquí los tenemos. F de x dice que es 3x más 1. Entonces f de 1.5 sería 3 y en donde hay x le ponemos 1.5 más 1. 3 por 1.5 da 4.5 más 1, 5.5. Y esto aquí en la tabla lo pueden ver, donde tiene x 1.5, f de x vale 5.5. Pero si le pongo un poco más cerca a 2, por ejemplo 1.8, lo sustituyo en la función y quedaría 3 por 1.8 más 1. 3 por 1.8 son 5.4 más 1, 6.4, que es el valor que tienen aquí también en la tabla, 1.8 y 6.4. Y cuando vale 1.9, ya estaría más cerquitas de 2, es 3 por 1.9 más 1. 3 por 1.9 son 5.7, más 1, 6.7. Ahí lo tienen también en la tabla. Y si lo aproximamos más, f de 1.99 será igual a 3 por 1.99 más 1, que es 5.97 más 1, 6.97. Ahora lo aproximemos por la derecha, es decir, valores un poquito mayor que 2. F de 2.01, se dan cuenta, está muy cerquita de 2, es 3 por 2.01 más 1, y 3 por 2.01 es 6.03, más 1, 7.03. Ahí está en la tabla, lo pueden checar. F de 2.1, siguiendo el mismo procedimiento, tenemos 3 por 2.1 más 1, 6.3 más 1, 7.3. Y f de 2.2 es 3 por 2.2 más 1, 6.6 más 1, 7.6. Y finalmente es f de 2.5 que da 8.5. Ahí lo tienen también ustedes en la tabla. Entonces podemos decir que tanto por la izquierda como por la derecha se están aproximando a 7. Sería el resultado. Pues ahora dice, cuando al sustituir el valor al cual tiende la función, el resultado es un número real, o sea que sí existe, que sí lo puedes calcular, entonces dicho resultado es el límite al cual tiende la función. Veamos. Si le doy el valor de 2, f de 2 sería 3 por 2 más 1. 3 por 2 son 6 más 1, 7. ¿Sí? Entonces el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 2 es igual a 7. Es lo que les decía, es muy sencillo. Aquí lo hicimos por la izquierda y por la derecha para que ustedes puedan tener una mejor visión. Pero efectivamente nada más se le da el valor al que tiende el límite y el valor que nos dé, ese es el límite de la función. Por eso el caso 1 les decía es lo más sencillo. ¿Sí? A continuación se presenta la gráfica de la función f de x igual a 3x más 1. Ahí lo tienen.
Y vean, efectivamente, cuando x vale 2, f de x vale 7. Por eso aquí les anoté las coordenadas del 2,7. El límite cayó exactamente en la gráfica. Muy bien, ahora calculen los 4 límites que en el cuadernillo vienen indicados en la página 50, después de la gráfica que les estoy presentando en Historia Positiva. Subir a mi WhatsApp máximo el viernes 27 de marzo de 2020. Espero que haya quedado claro y no tengan ningún problema para este tema. Muy bien.